Batabanó, Cuba. Principios de los años 90. Aquella era una de esas escuelas becadas en las que cientos de muchachos pasaban de lunes a viernes lejos de sus casas. Edificios de varios pisos, largos pasillos, albergues llenos de literas de hierro y ventanas enormes por donde entraba el aire del campo, y también, algunas noches, un miedo que nadie sabía cómo explicar. Ella estaba en 12º grado, su último año de preuniversitario. Ya se sabía de memoria cada rincón de aquella escuela, el comedor, las escaleras, los baños colectivos, los albergues y aquellos pasillos que, durante el día, siempre estaban llenos de voces. Pero de noche era diferente. Desde hacía algún tiempo corría un rumor entre las muchachas. Anoche volvió a entrar. ¿Quién? El hombre. Nadie sabía realmente quién era. Unas decían que vivía cerca de la escuela. Otras aseguraban que trabajaba en algún lugar de los alrededores. Había quienes juraban haberlo visto perfectamente y quienes solamente habían distinguido una sombra. Pero casi todas coincidían en algo. Era alto, muy delgado y llevaba un sombrero. Lo más inquietante era que nadie entendía cómo lograba entrar. Los albergues de las hembras estaban en los pisos superiores. Sin embargo, algunas estudiantes contaban que aquel hombre trepaba por las estructuras exteriores del edificio y aparecía junto a las ventanas. A veces, mientras algunas muchachas se bañaban o se cambiaban de ropa, alguien gritaba desde el fondo: «Hay un hombre en la ventana», y aquello era suficiente. Se escuchaban gritos, puertas cerrándose, muchachas corriendo por los pasillos y otras llamando desesperadamente a las profesoras. Cuando alguien llegaba a revisar, ya no había nadie. Con el paso de las semanas, el ambiente comenzó a cambiar. Por la noche cualquier ruido parecía sospechoso. Una rama golpeando una ventana, un paso en el corredor, el sonido de una puerta. Incluso el viento podía provocar que alguna muchacha se levantara de la cama para comprobar que todo estaba cerrado. Ella trataba de no pensar demasiado en aquello. Hasta una noche. El albergue estaba casi en silencio. La mayoría de las muchachas dormían y solamente se escuchaba, de vez en cuando, el movimiento de alguna litera cuando alguien cambiaba de posición. Ella todavía estaba despierta. No recuerda exactamente qué hora era, pero de pronto escuchó algo. Pasos. Al principio pensó que sería alguna compañera que iba al baño. Entonces levantó ligeramente la cabeza y lo vio. Un hombre caminaba lentamente entre las literas. Alto, delgado, con un sombrero sobre la cabeza. Por unos segundos se quedó completamente paralizada. No gritó, ni siquiera podía moverse. El hombre avanzaba despacio, mirando hacia las camas mientras pasaba. Una litera, otra más, hasta que se detuvo, precisamente a unas 2 camas de donde ella estaba acostada. Ella podía verlo perfectamente desde su litera. El hombre permaneció allí durante unos segundos que a ella le parecieron interminables. No sabía si cerrar los ojos y fingir que dormía o seguir mirándolo por miedo a perderlo de vista. Finalmente, aquel desconocido volvió a caminar. Cruzó el albergue y desapareció. Ella esperó unos segundos. Entonces se incorporó de golpe. «Estaba aquí». Varias muchachas se despertaron. En cuestión de segundos el albergue entero se convirtió en un caos. Unas comenzaron a gritar. Otras salieron al pasillo. Algunas fueron a buscar a los profesores. Revisaron escaleras, baños, patios y alrededores. Pero otra vez, no encontraron a nadie. Después de aquella noche, para ella el miedo dejó de ser un rumor. Porque ya no era la historia de otra estudiante. Ella lo había visto. Y lo peor es que aquello no terminó ahí. Pasaban días, a veces semanas. Y cuando parecía que todo se había calmado, volvía a ocurrir. Una muchacha aseguraba haber visto una cara junto a una ventana del 2º piso. Otra decía haber visto una sombra subiendo por la parte exterior del edificio. Y nuevamente comenzaban los gritos, las carreras, las noches sin dormir. Llegó un momento en que muchas muchachas se acostaban pendientes de cualquier sonido. Algunas colocaban cosas cerca de las puertas para escuchar si alguien entraba. Otras dormían juntas, porque nadie sabía cuándo aquel hombre volvería a aparecer. Lo extraño es que, con tantos estudiantes y adultos viviendo en aquella escuela, parecía imposible que alguien pudiera entrar y salir tantas veces sin ser atrapado. Pero sucedía, y para ella, dormir dentro de aquel albergue se fue haciendo cada vez más difícil. Durante la semana permanecía pendiente de cualquier ruido, de cualquier sombra, de cualquier movimiento cerca de las ventanas. Los nervios no la dejaban descansar. Solamente cuando llegaba el fin de semana de pase y regresaba a su casa sentía que podía dormir profundamente. Allí sí, en su casa, lejos de aquella escuela. Pero cada domingo, cuando llegaba la hora de regresar al preuniversitario, volvía también aquella sensación en el estómago, porque sabía que tendría que pasar otra semana durmiendo en aquel albergue, sin saber si el hombre del sombrero volvería a aparecer.
Y había otro detalle que durante mucho tiempo quedó rondando en la cabeza de aquellas muchachas. Como parte de la vida en la escuela becada, los estudiantes también salían a trabajar al campo. Durante aquellas jornadas, bajo el sol, había un hombre que manejaba un tractor y que llevaba la pipa de agua para repartirla entre los estudiantes mientras trabajaban. Y aquel hombre llamaba la atención. Era alto, delgado, y muchas veces llevaba sombrero. Pero no era solamente su apariencia, era la manera en que miraba. Cuando las muchachas se acercaban a buscar agua, él permanecía observándolas de una forma que a algunas les resultaba extraña. La seguía con la mirada. Se quedaba mirando durante demasiado tiempo, y poco a poco comenzó a surgir una sospecha entre ellas. Nadie podía demostrar nada, nadie podía asegurar que fuera él, pero algunas comenzaron a comentar en voz baja. ¿Y si es ese? Porque físicamente se parecía demasiado a la descripción que todas conocían. Alto, delgado, con sombrero. El mismo tipo de figura que algunas habían visto junto a las ventanas y que ella había visto aquella noche caminando entre las literas. Cada vez que iban al campo y aquel hombre aparecía con el tractor o con la pipa del agua, algunas muchachas se miraban entre sí. Había algo en su forma de observarlas que no les gustaba. Y la duda quedó ahí. Nunca pudieron comprobarlo. Nunca supieron con certeza quién era realmente el hombre que entraba a los albergues. Pero para quienes estudiaron allí durante aquellos años, aquellas noches quedaron grabadas para siempre. Hoy, después de tanto tiempo, ella todavía recuerda aquella imagen. El albergue oscuro, las literas alineadas y aquel hombre alto y delgado, con un sombrero, caminando lentamente entre las camas. Nunca supo quién era, nunca supo cómo entraba y tampoco sabe qué buscaba allí. Pero cada vez que recuerda sus años de preuniversitario en Batabanó, entre las amistades, las clases y todas las historias de aquella época, hay una que jamás pudo olvidar. La noche en que abrió los ojos y descubrió que el hombre del sombrero estaba dentro del albergue. Y todavía hoy queda una pregunta sin respuesta. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Era alguien de los alrededores? ¿Alguien que conocía perfectamente la escuela? ¿O quizá aquel hombre alto y delgado que conducía el tractor y llevaba la pipa de agua mientras observaba silenciosamente a las muchachas? Nunca lo supieron. Y esa duda se quedó para siempre en los pasillos de aquel preuniversitario de Batabanó. ¿Conoces alguna historia como esta?